Yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre en Cristo Jesús. Amén y amén. Y los que trajeron Biblia, les voy a pedir que me acompañen a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y vamos a recordar lo que nos pide Dios, ¿verdad? Miren, en la palabra hay varios lugares en donde nos dice qué es lo que pide Dios de nosotros. De hecho, hoy en la mañana el pastor Luis Jiménez nos leyó otro pasaje donde dice qué es lo que pide Dios, pero aquí hay algo bien importante y lo vamos a recordar. Y dice: ahora pues, Israel. ¿Quién es Israel? Somos nosotros, ¿verdad? Somos el Israel espiritual. Y dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Usted siempre hágase una pregunta: ¿qué es lo que estás pidiendo de mí, Señor? Porque nosotros a veces nos presentamos a Él pidiéndole muchas cosas. Pero tenemos nosotros también que saber, que conocer, entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? Y entonces dice: entre las cosas que pide Jehová tu Dios de ti, hoy nos vamos a enfocar en la primera. Vamos a leerlas todas, pero hoy nos vamos a enfocar en la primera, porque la primera es el principio de la sabiduría. Y dice: sino que temas a Jehová tu Dios. Esa es la primera que pide. Todas las demás se derivan de esta primera. Porque si yo no temo a Jehová, no voy a poder hacer las otras que Dios me pide. Y dice que temas a Jehová tu Dios. Luego dice que andes en todos sus caminos. Y hemos estado hablando en estas últimas semanas acerca de las sendas antiguas, a donde Dios quiere que vayamos. Las sendas son los caminos de Dios, ¿verdad? Pero son caminos eternos. Por eso dice sendas antiguas. Son caminos que vienen desde la eternidad y son hasta la eternidad. ¿Y qué más dice que quiere Dios que hagamos? Que lo ames. Por eso yo le decía: Señor, te amo. Que dijéramos hoy cuando estábamos al finalizar la alabanza: Señor, te amo. Pero no sé cuánto te amo, pero yo sé que te amo. Si no, no estaría aquí usted, ¿verdad? Pero mire que dice que lo ames. Y dice: y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios nos tuvo estacionados hace algunas semanas, como 2 meses en este pasaje, ¿se recuerda? Que sirvas a Jehová tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Y luego el versículo 13 dice: que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Mire, todo esto tiene un propósito. ¿Y para qué es que Dios nos dice? No es para beneficiarse Él. Él nos pide que tengamos temor de Él, que lo amemos, que andemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, todo lo que dice aquí. Pero el propósito de Dios es para bendecirnos a nosotros, porque dice: para que tengas prosperidad. Y hoy en la mañana que leíamos o nos compartía el pastor Jiménez, nos decía: para que obtengamos el descanso de nuestras almas. Por eso es que tenemos que caminar las sendas antiguas, porque al final ahí es donde aterriza ese pasaje de Jeremías. Que lleguemos a tener el descanso, el reposo de nuestras almas. Dicho de otra manera, que nuestra alma sea prosperada, como dice 3 de Juan, ¿verdad? Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, primero que prospere tu alma, y luego entonces vendrán otro tipo de cosas que nos van a dar bienestar, prosperidad, reposo. Pero entendiendo que lo principal a lo que Dios nos ha llamado a ser prosperados no es en lo material. Eso no es lo más importante para Dios. Lo principal en lo que Dios quiere que seamos prosperados es en lo espiritual. Por eso es que aquí dice que así como prospere tu alma, así como prospere tu corazón, así como prospere tu vida espiritual,
entonces así te voy a prosperar yo en todas las cosas. Eso es lo que quiere decir tercera de Juan. Entonces, hoy vamos a aprender, porque mire, todo esto se aprende. Mire, todas estas cosas que Dios pide aquí en Deuteronomio capítulo 10, hay que aprenderlas. Pero para aprenderlas primero tengo que hacer las elecciones correctas. Porque aquí Dios les dice, esto es lo que te pide. Regresemos al 12, lo que dice en el 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Eso es lo que Jehová está pidiendo de nosotros. Pero nosotros podemos elegir no dárselo. Yo puedo decir no. Yo puedo decir no voy a tener temor de Dios. Por eso vamos a aprender hoy qué es tener temor de Dios. Porque la misma palabra nos enseña qué es el temor. Tener temor de Dios. Pero si yo decido que sí quiero temer a Jehová, entonces la misma palabra nos enseña. Hoy vamos a aprender qué es ese temor. Pero yo lo que quiero dejar esta mañana es que tenemos que hacer una elección. O cumplimos lo que dice aquí y le damos a Dios lo que Él nos está pidiendo, o simplemente salimos hoy de aquí igual que como venimos, o dándole a medias lo que Él nos está pidiendo. Pero entonces no vamos a obtener la bendición, la prosperidad que Dios espera que tengamos. Porque con Dios es así, mis hermanos. Es o todo o nada, ¿verdad? Por eso es que Jesús dijo, el que quiera seguirme tiene que venir, tiene que morir, tiene que tomar su cruz, morir y seguirme. Y Dios aquí les puso bien claro al pueblo de Israel que era lo que ellos tenían que hacer. Entonces, ¿qué es prosperidad? ¿Se recuerdan que prosperidad es que nos vaya bien en nuestra jornada? Principalmente cuando hablamos nosotros de nuestra jornada, eso es basado en lo que dice tercera de Juan. La palabra prosperidad quiere decir que nos vaya bien en nuestro camino, que tengamos ayuda de Dios en nuestro camino de regreso al Padre. Eso es lo principal. Entonces, yo creo que es importante que nosotros aprendamos qué es el temor de Dios. Y la palabra temor, en hebreo, a la que se refiere aquí cuando dice que temas a Jehová tu Dios, es la palabra yareh. Usted la va a ver a la concordancia de Strong. Tiene que ver, la palabra yareh quiere decir reverenciar, quiere decir respetar, tener un respeto, una reverencia por Dios. Y tiene que ver con tener una alta estima, que todas las cosas de Dios para nosotros tengan una alta estima en nuestro corazón, que seamos leales a Dios. Que haya lealtad hacia Dios, respeto, reverencia. Y entre otras cosas, que lo pongamos a Él como la cosa más alta. Tenerlo en alta estima es tenerlo a Él en lo más alto. Que Él sea lo primero de lo primero. Y todo lo demás es secundario. Miren qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir tener temor de Dios, tener una actitud, ¿verdad?, de profundo respeto y reverencia a Dios, ¿verdad? Y cuando decimos que todas las cosas de Dios tengan una alta estima en nosotros, quiere decir que tenga una alta estima para nosotros su nombre primero. ¿Y sabemos qué es su nombre? Su nombre, Yud, Hei, Vav, Hei, ¿qué quiere decir? Sabiduría, entendimiento, conocimiento, prudencia, que todas esas cosas que forman su nombre las tengamos en alta estima. Por eso es que dicen Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo es la sabiduría de Dios. Por eso es que Él se manejaba en este principio del temor a Dios. Por eso es que en Hebreos dice que a causa de su temor reverente, ¿se recuerdan? Dice que Él fue oído cuando estaba en el Getsemaní. Porque si alguien practicaba el temor reverente, porque opera en Él, porque es el principio de la sabiduría, es el principio de Cristo, es el principio por el cual Cristo opera, es el temor
de Jehová, ese temor reverente. Ahora nosotros tenemos que aprender ese temor. Y la palabra de Dios nos habla de cómo es que nosotros nos debemos conducir para decir nosotros que estamos caminando en el temor de Jehová. ¿Quieres saber dónde está? Pues ya lo hemos estudiado, pero ahora lo vamos a recordar. Acompáñeme por favor al Salmo capítulo 34 y vamos a leer del versículo 11 al 14. Vamos a ver varios puntos que aquí nos dice este salmo en relación a qué debemos hacer para aprender a tener temor de Jehová. Y dice así, no sé si ya lo tiene usted ahí en su Biblia, dice: venid hijos. ¿A quién le está hablando? A nosotros. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Somos hijos de Dios, amén. Dice: venid hijos, y dice: oídme. Pon atento tu oído, abre tus oídos. Mira, abre tu oído esta mañana a la voz de Jehová tu Dios, que te va a hablar a través de este pasaje. Dice: el temor de Jehová os enseñaré. ¿Listos para que el Señor nos muestre cuál es el temor de Jehová y aprendamos? Porque Él nos va a enseñar esta mañana. Entonces dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Aquí se está refiriendo a la vida que nos da Cristo. Y que dice que desea muchos días para ver el bien. O sea, ¿quién es el que quiere prosperidad? ¿Quién de aquí quiere que su vida sea prosperada? Yo creo que todos queremos que nos vaya bien, que tengamos vida en lugar de muerte, vida en abundancia. Y dice, entonces ahora nos dice, ya que ustedes me acaban de responder que eso es lo que quieren vida y muchos días para ver el bien en sus vidas, en sus familias, en sus descendencias, entonces aquí viene el consejo de Dios. Aquí nos va a enseñar Él el temor. Número 1 dice: guarda tu lengua del mal. Ese es el número 1. Número 2, y tus labios de hablar engaño. Este versículo usted subráyelo ahí en su Biblia y que le quede. Número 3, apártate del mal. Número 4, haz el bien. Número 5, busca la paz. Y número 6, sigue la paz. Ahí dice síguela, pero está hablando de la paz. Mire, 6 cosas que Dios nos dice con las cuales nosotros nos vamos a ejercitar en el temor de Dios. Por supuesto hay otras en la palabra. Aquí nos está dando consejo la palabra de estas 6, pero todos los mandamientos traen ese temor de Dios respaldando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acerca de eso. Entonces, vamos a ver los primeros 2 juntos. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, nosotros sabemos que nuestro corazón está lleno de maldad. Todavía no hemos exterminado toda la maldad que hay en nuestro corazón. Marcos 7 del 21 al 23 nos habla de esas 13 maldades que están en nuestro corazón, y una de ellas se llama maldades, malignidades, malicia. Lo dice Pedro también, la menciona como malicia cuando el apóstol Pedro dice que desechemos, antes de desear la leche espiritual no adulterada, dice desechando pues toda malicia. O sea que hay un montón de malicia ustedes, y dice toda malicia. Entonces aquí dice, y esa malicia que está en nuestro corazón sale en el pecado que cometemos, pero la mayoría de veces sale por nuestra boca, con nuestra lengua. Por eso es que aquí el consejo dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esa es otra de las maldades, el engaño. Entonces debemos aprender, mis hermanos, a que como nosotros ya somos hijos de Dios y Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, porque saben que el espíritu de dominio propio nos sirve a nosotros mientras estamos limpiando nuestro corazón. Pero va a llegar un día en que, como ya nos morimos, vamos a decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Espero que algún día lleguemos a decir así. Cuando ya digamos eso, entonces el espíritu de dominio propio ya no lo vamos a necesitar, porque ya nos morimos. Ahorita lo necesitamos, porque estamos bien vivitos, coleando, pataleando, murmurando, quejándonos, ¿verdad? Porque todavía tenemos esa naturaleza. Entonces, ese espíritu de dominio propio hoy nos ayuda a nosotros a refrenar esa lengua. Por eso es que dice, guarda tu lengua del mal. Ese es el consejo de la palabra. Porque el Señor sabe que nuestra lengua quiere hablar el mal. Entonces nos dice, pon atención a lo que sale de tu boca. Guarda tu lengua del mal. Y fíjense que cuando habla ahí de la palabra mal, en un sentido de la palabra, es la palabra ra. En un sentido, ese mal se refiere a la adversidad. Pero en otro sentido, se refiere a la maldad. En este caso, está refiriéndose a la maldad que puede salir de nuestra boca. Vamos a regresar a este salmo, pero quisiera que me acompañen a Proverbios 18:21 para que veamos eso del poder de la lengua. Si aquí lo tenemos en pantalla, dice: la muerte y la vida están en poder ¿de dónde? ¿Qué? De la lengua, dice. Y el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir, la bendición y la maldición están en poder de nuestra lengua. Pero de qué frutos vamos a comer va a depender de qué amamos nosotros. Si la vida o la muerte. Si la bendición o la maldición. Pero si nosotros dejamos que nuestra lengua siga hablando maldición, siga hablando muerte, eso es lo que vamos a cosechar. Y por eso es que dice que comeremos de ese fruto. Otro pasaje, Santiago 1:26. Santiago 1:26. Mire lo que dice aquí. Si alguno, aquí está hablando ya para los hermanos en el Nuevo Testamento, dice: si alguno se cree religioso. Ahora, si usted va a ver a la concordancia de Strong, ¿qué significa esa palabra religioso? Quiere decir, si alguno se siente piadoso, o se cree piadoso, o se cree, o viene de otra raíz que es temeroso de Dios. Por eso es que lo traje acá, porque estamos hablando de temer a Dios. Si alguno de ustedes cree que es temeroso de Dios, que tiene temor de Dios, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, esa religión o ese temor que dice tener es vano. ¿Se dan cuenta cómo la palabra se confirma? Debemos aprender a refrenar nuestra lengua, pero también dice que lo que leíamos en Salmos, también dice: refrena tu lengua del mal, pero también tus labios de hablar engaño, dice, ¿verdad? Y esa palabra engaño se refiere a las mentiras y a las falsedades. Con la lengua dice hablar el mal, pero también con nuestros labios hablar engaño. Y se refiere a todo lo que sale de nuestra boca, mis hermanos. Todo lo que sale de nuestra boca. No solo cuando nos hablamos a nosotros mismos, porque recuérdense que a veces nos hablamos a nosotros mismos, cuando hablamos con los demás y principalmente cuando hablamos con Dios en oración. Cuando oramos, ¿qué le decimos a Dios? ¿Le llevamos quejas así como el pueblo de Israel? ¿Le llevamos quejas? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Reclamos. ¿Se recuerdan al pueblo de Israel? Ese era su canto, ¿verdad? Constante, el canto del dragón. No tenemos que comer, no tenemos que beber, tenemos frío, tenemos calor. Se parecen a aquel niño de la canción de Cri Cri, ¿ah? Sí, que la leche está muy caliente, que ahora está muy fría. Sí. Y así estaba, así se mantenía. Incluso cuando vamos con Dios tenemos que tener cuidado cómo hablamos con el Señor. Por eso es que hemos aprendido aquí que cuando oramos debemos orar la palabra. Porque aquí dice: guarda tu boca de hablar engaño, o sea, de hablar mentira. ¿Qué quiere? ¿Y qué es lo contrario al engaño y a la mentira? Es la verdad. Entonces de mi boca tiene que salir la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Es la palabra. Confesar la palabra.
Por eso es importante que oremos la palabra. Cuando estamos orando, estamos en la presencia de Dios. Señor, escrito está, Señor, que tú empezaste la obra en mí, pero tú la vas a terminar, porque eso es lo que está escrito, ¿verdad? No reclamar porque yo miro que no hay modo que yo avance. No, si no avanzo hay que decirle: Señor, yo sé que tú empezaste la obra, tú la vas a completar. Eres tú el que hace tu obra en mí, porque eso es lo que está escrito. Y eso, a eso se refiere, a comenzar a hablar la palabra, la vida de la palabra, porque la palabra es verdad. Está escrito, póngame Salmo 119, 160. Ahí dice claramente, mire lo que dice: la suma de tu palabra es verdad. O sea, toda tu palabra es verdad. Por eso es que es importante que nosotros también nos saturemos, nos llenemos de la palabra para poder orar la palabra y para poder hablarle a los hermanos de la palabra y para poder hablarme a mí mismo de la palabra, como aquí nos han enseñado a orar, ¿verdad? Alma mía, bendice a Jehová. Espíritu mío, bendice. Se está hablando a uno mismo, pero está hablando la palabra. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces es importante que cambiemos nuestra forma de hablar. Eso es lo primero que aquí nos amonesta la palabra que debemos hacer. Andar declarando, ¿verdad?, que Dios es justo, que Dios es bueno, que justos y verdaderos son sus juicios. Y que aunque ande en valle de sombra de muerte, como decía David, aunque me esté lloviendo sobre mojado. Mire, hoy cantábamos uno de los cantos que cantamos, decía: danzaré en medio de la prueba. Usted lo cantó, pero lo está poniendo por obra. Que cuando estoy bien fregado económicamente, con problemas de enfermedad, con problemas en la familia, danzaré en medio de la prueba. Adoraré. ¿Qué otra cosa decía? Pues cuando estoy en medio de la tormenta, decía, ahí estarás tú. Entonces, aunque andemos en valle de sombra, esto lo entendió bien David. Por eso es que él sabía que aunque le estaba lloviendo, esas tormentas espirituales en las que él estaba, y tormentas naturales también, porque a él sus enemigos eran enemigos naturales también detrás de él, pero él sabía que Dios estaba con él. Entonces su confesión siempre era la palabra de Dios, la confianza en Dios, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces regresemos a Salmos 34:11, 34:13. Dice: número 1, guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Qué otra cosa nos dice la palabra? Apártate del mal. Y cuando hablamos de apartarnos del mal, ¿saben a qué se refiere? A ser santos, ser apartados. Es que eso es ser santo, ser apartado para Dios, apartarse de todo lo malo, de todo aquello que nos quiere separar de Dios. Nos tenemos que apartar. Y en ese contexto, Proverbios 8:13 nos habla del temor de Jehová, que tiene que ver con apartarse del mal. Dice: el temor de Jehová, como estamos hablando del temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. O sea, amar el bien, aborrecer el mal. Amar a Dios, aborrecer todo lo que sea contrario a Dios. También dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Miren todo lo que dice aquí. Y también habla de la boca perversa, lo que acabábamos de hablar. Y la boca perversa aborrezco, dice. Entonces es ser santo, aborrecer todo lo malo, todo lo que es en contra de Dios. Segunda de Corintios 7:1, por favor. Todo esto tiene que ver ya con apartarse del mal. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todas las promesas que vemos en la palabra para nosotros, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice: perfeccionando ¿qué? La santidad. O sea, perfeccionando el ser apartados del mal. ¿En qué? En el temor
de Dios. Ven que todo tiene relación con el temor de Dios, la santidad. Y por último vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes. ¿Cuántos aquí son hijos obedientes? Amén. Yo solo oí como 2 o 3. Pero anhelamos ser hijos obedientes. Amén. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Será que eso es antes o todavía los tenemos? Espero que ya estemos trabajando en eso. A los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, porque si tenemos todavía esos deseos, nos está diciendo que ya somos ignorantes de la voluntad de Dios. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Pero en qué dice? En toda vuestra manera de vivir. Ya veo, no es en un poquito, no es en unas cosas, es en toda vuestra manera de vivir. Porque dice que está escrito, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios no nos va a pedir algo que Él no sea. Sed santos porque yo soy santos. Y mire, termina diciendo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, aquí termina cerrando el ser santos con el temor de Dios. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo de nuestro caminar en esta tierra. Que nos conduzcamos en temor de Dios. ¿Cómo? Siendo santos, apartándonos del mal, que era lo que decía Salmos, ¿verdad? Amén. ¿Qué otra cosa dice Salmos? Regresemos ahí a Salmo 34. Haz el bien. ¿Qué es hacer el bien? Usted ya lo ha aprendido porque lo hemos hablado aquí. Es hacer la voluntad de Dios. Es la justicia de Dios. ¿Sí? Es hacer su voluntad, honrándolo, obedeciéndolo en todo lo que hacemos. Creciendo espiritualmente, principalmente, porque esa es la voluntad de Dios es esa. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros, en primer lugar, es que crezcamos espiritualmente. Por eso dio Él a su Hijo Jesucristo, con ese primer propósito de salvarnos de la paga del pecado, pero también para que crezcamos a su carácter, a su estatura. Y en ese contexto vamos entonces a ver qué es hacer la voluntad de Dios. Primero vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12, porque tenemos que entender que es crecer espiritualmente. ¿Se recuerdan la visión de la cruz? La voluntad de Dios es que nosotros adoptemos esa visión, la visión de la cruz. Número uno, que crezcamos nosotros espiritualmente, pero que también sirvamos a Dios sirviendo al cuerpo de Cristo. Así es como lo servimos a Él también, sirviendo al cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver 3 pasajes que nos hablan. El primero de crecer en nuestra salvación y que eso tiene que ver con el temor. Luego vamos a ver el de nuestro servicio también al Señor. Y dice, por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Con temor a Dios y temblor, porque saben que temor es reverencia a Dios. En un sentido de la palabra es reverencia, es respeto, pero en otro sentido de la palabra, si ustedes van a ver a la concordancia de Strong, es tener miedo, porque también la palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor. Y es más, el Señor Jesucristo dijo, ustedes no le teman al que puede matar el cuerpo, témanle, o sea, ténganle miedo también al que puede poner su alma en el infierno. Ese es al Padre. Entonces, en un sentido de la palabra, tener temor de Dios también es temerle, porque sus justos juicios nos pueden alcanzar si nosotros queremos jugar con Él, queremos engañarle a Él. Por eso es que dice
que nadie puede engañar a Dios, ¿verdad? Entonces, hacer el bien, la voluntad de Dios en primer lugar, como dice Filipenses 2:12, es ocupémonos en nuestra salvación. Pero si yo ya soy salvo, sí, pero es que ahora entendemos que no se refiere a la salvación de la paga del pecado, se refiere a ser liberados y sanados de toda esta condición de maldad que hay en nuestro corazón. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo. Y vamos a Hebreos capítulo 12, del 28 al 29. Yo sé que hoy sí los estoy bombardeando con varios versículos, pero quiero que usted se lleve todo esto, porque quiero que se lleve que el temor de Dios es bien importante y es la voluntad de Dios. Dice Hebreos 12, 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice que tengamos gratitud, dice, y mediante ella sirvamos a Dios. Entonces, uno es crecer espiritualmente y ahora sirvamos a Dios. ¿Cómo? Agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. ¿Ya vieron? Con temor y respeto y reverencia, sabiendo cuando está aquí la presencia de Dios. Miren, principalmente cuando nos reunimos, nosotros debemos entender que aquí está la presencia de Dios. Y cuando entramos aquí y está el cuerpo de Cristo adorando, alabando, su presencia está aquí, su espíritu está aquí. Creemos que Cristo está aquí en medio de nosotros danzando con nosotros, lo creemos, aunque nuestros ojos naturales no lo ven, nosotros lo creemos, esa es la fe. Y si yo creo que Cristo está aquí, entonces tengo que ser reverente, tengo que respetar las cosas de Dios. Amén. Entonces dice que sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y ahora vámonos también a Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y miren, hablando de hacer el bien o de hacer la voluntad de Dios, aquí dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, o sea, servir a nuestros semejantes, ¿verdad? Hacerle el bien a nuestro hermano y de ayudarle cuando él lo necesite. Dice: no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios lo ve como un sacrificio agradable, que hagamos el bien, que hagamos su voluntad. Entonces son tres cosas que hacemos para hacer la voluntad de Dios. Número 1, crecer espiritualmente. Número 2, servir a Dios con temor y reverencia. Y número 3, haciendo el bien y ayudando a nuestro prójimo. Amén. Y todo eso nos lleva a lo que dice Salmo 34, que nos quiere enseñar a tener temor de Dios. Y por último, vamos a ver las últimas dos que dice el Salmo 34. Si puedes regresar ahí al Salmo 34, dice: busca la paz y síguela. Esa palabra buscar quiere decir esforzarse, esforzarse en encontrar la paz. Quiere decir inquirir, quiere decir desear la paz, quiere decir procurar la paz. ¿Y qué es la paz? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Se recuerda qué es el reino de Dios? Justicia, la voluntad de Dios. Acabamos de hablar de hacer el bien, hacer la voluntad de Dios. Justicia, paz y gozo. Entonces, ¿a qué se refiere aquí de buscar la paz? Que busquemos la dimensión del reino de Dios. Que busquemos, pero dice, no solo buscarla, sino seguirla. Quiere decir que nos esforcemos, ¿verdad?, en correr detrás del reino, detrás de la vida del reino y obtenerlo. Buscarlo, obtenerlo, hacerlo nuestro. Por eso es que dice que solo los valientes obtienen el reino de Dios. Buscar la paz. Apreciar, mis hermanos, apreciar la oportunidad que Dios nos está dando de compartirnos el reino. Porque así dice la palabra: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha dado, ahí sí que le ha dado la gana de compartirles a ustedes el reino. Pero ustedes lo tienen que tomar, pues. Por eso es que aquí dice que tener temor de Dios es buscar la paz, es buscar el gozo, es buscar la justicia de Dios, es caminar para obtener la dimensión del reino de Dios. Todo nos lleva
a obtener la dimensión del reino de Dios. Y entonces ahí se va a cumplir lo que dice Jesús, ¿verdad? Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, que tiene que ver con buscar la paz, buscar el gozo, la justicia de Dios, todas las cosas, toda la prosperidad que necesitamos, no riquezas materiales, porque ya entendimos también que el reino de Dios no consiste en cosas materiales, nos lo ha enseñado la palabra, porque es la palabra la que nos enseña, sino que consiste en esa vida de justicia, de paz y gozo. Entonces, usted quiere tener prosperidad, como dice en Deuteronomio 10. ¿Se recuerdan? Todo esto vino desde Deuteronomio 10:12, donde dice Dios que temas a Jehová tu Dios para que tengas prosperidad. Entonces, si usted quiere tener prosperidad, quiere tener la bendición de Dios, necesita tener temor de Dios. Pero aparte de todas estas cosas, ese temor es tener esa reverencia y ese respeto por las cosas de Dios, que a veces no las tenemos. Miren, mis hermanos, y se los voy a decir con amor, con cariño, pero también con lo que dice la palabra. Si usted viene tarde a las reuniones que somos convocados, a los servicios, usted está menospreciando a Dios. No lo está respetando, no lo está reverenciando. Porque entonces usted está diciendo: es más importante mis actividades o todo lo que yo tengo que hacer antes de llegar a la iglesia que llegar puntual al tiempo de oración. De verdad. Entiendo que a veces tenemos un imprevisto, pero si ya es mi costumbre yo ser impuntual a las cosas de Dios, o tomar los tiempos de oración, los tiempos de alabanza así con ligereza, de verdad no estamos teniendo temor de Dios. Porque como no hemos visto que nos caigan los justos juicios de Dios, ¿verdad? Entonces Dios me aguanta, Dios sigue aguantándose. Pero hoy vimos en la mañana cómo llega un punto en el que Dios, ahí en Jeremías, después de que habla de los caminos, como a los 2-3 versículos, dice Dios: hasta aquí. Entonces tengamos cuidado, porque Dios también es fuego consumidor. Y de hecho creo que lo dice había una cita que yo tenía, pero creo que es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa reverencia a Dios. Ahora, no se me vaya a ir así con esta último que le acabo de decir. Le voy a decir cuáles son las bendiciones que Dios tiene para aquellos que temen a Dios, y se lo voy a decir así: para aquellos que son puntuales, ¿verdad? Así es que de aquí en adelante, usted quiere esa bendición, seamos puntuales, respetemos a Dios, honrémoslo. Miren, si Él es lo más grande para nosotros, así lo cantamos aquí, ¿no? Tú eres digno de alabar, también eres digno de que yo te honre de todas las maneras que te pueda honrar. Con esto vamos terminando, y quiero que lea estos pasajes que habla de la bendición para los que temen a Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Mire lo que dice este tremendo versículo. Dice: riquezas, pero no está hablando, ¿se recuerdan? Las riquezas no son riquezas materiales, aunque también las incluye como parte de donde dice Jesús que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le será añadido. Pero eso no es lo más importante. Pero dice: riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, es lo que Dios nos va a pagar o a compensar a nosotros de la humildad y del temor de Jehová. O sea, usted quiere tener riquezas, quiere tener honra, quiere tener vida, sea humilde y tenga temor de Jehová. Es que miren, de veras que aquí están los secretos, mis hermanos, para tener una vida llena de bendición. No tenemos que estarlas buscando las riquezas en otro lado. De verdad. Volvamos a leer. Dice: riquezas es una bendición espiritual y en todas las cosas.
honra, Dios honra a los que le honran, dice. Y vida. No vi cuál es esa palabra vida en este pasaje, pero pensemos en que es la vida eterna, la vida que Dios quiere que tengamos, la vida divina. Son la remuneración para los que temen a Jehová. Ahora vámonos a Proverbios capítulo 10 vamos a quedarnos ahí. Ahora solo quiero llevarlo al otro lado. Si usted no es humilde y no tiene temor de Jehová, dele vuelta a este versículo. Pobreza, deshonra y muerte para el que no honra a Dios. Es que siempre así tenemos que ver la palabra. Si es riqueza, honra y vida para el que le teme, ¿qué es para el que no le teme? Es todo lo contrario. Porque allá decía, refrena tu lengua del mal, ¿se recuerdan? Y que la muerte y la vida estaban en la lengua. Entonces tenemos que llevarlo a ese punto. Ahora sí, Proverbios 10:27. Proverbios 10:27. Mire lo que dice. Dice: el temor de Jehová, ¿qué hará? Aumentará los días. O sea, le va a alargar sus días. ¿Y para qué quiero yo más días en esta tierra si todo está tan feo? No, porque es más oportunidad de crecer espiritualmente, de alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Entonces dice, si yo tengo temor de Jehová, Dios me va a aumentar los días. Pero dice, mas los años de los impíos serán acortados. O sea, los impíos son los que no tienen temor de Dios. Sus años serán acortados, dice. Entonces ahora ya llevamos 4 cosas, ¿verdad? Riqueza, honra, vida y largos días en esta tierra. Ahora veamos Salmo 34 versículo 9. Mira el consejo que nos da aquí, porque aquí hablamos de 4 cosas, pero aquí es todo lo demás. Dice: teme a Jehová, o temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Hoy cantábamos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada le falta a los que temen a Jehová. Esa es una promesa, mis hermanos. Estos 3 pasajes, apúntelos. Son promesas poderosas que Dios nos ha dejado en su palabra. Para los que temen a Dios, para los que honran a Dios, para los que tienen reverencia, le tienen respeto, lo tienen en alta estima, porque Él honra a los que le honran. Amén. Y le voy a pedir que cantemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero le quiero decir una cosa: nada me faltará quiere decir que tampoco me faltarán las pruebas que sean necesarias para ser transformado, las aflicciones que sean necesarias para que mi corazón sea perfeccionado. Cuando dice nada me faltará, es nada de lo que en la voluntad de Dios esté determinado para mí, para que se cumpla el propósito de Dios en mí. Así es que depende de nosotros, como nos ha enseñado aquí el pastor. Depende de nosotros si va a ser con anestesia o sin anestesia, con dolor y sin dolor. Si yo me pongo dócil para que el Señor me transforme, seguramente no voy a necesitar tanta aflicción. Pero si mi corazón sigue estando endurecido y yo ya estoy caminando en el propósito de Dios, le cuento que le va a venir prueba y aflicción, porque son necesarias. Así es como hay un pasaje que dice así, ¿verdad? Que es necesario que seamos perfeccionados por medio de las pruebas y las aflicciones, por muchas pruebas y aflicciones. Creo que es Pedro quien lo dice, que es necesario que así lleguemos, ¿verdad?, a la perfección. Así es que pongámonos en pie y démosle gracias a Dios por esta palabra. Voy a pedir que me pongan aquí Isaías capítulo 11 versículo 2. Ahí nos habla acerca de los espíritus de Dios. Y
Y vamos a leer, vamos a ver, vea que solo veamos el último espíritu que dice ahí que está. Dice espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así es que esta mañana vamos a pedirle al Señor que si nosotros no tenemos temor de Dios o hemos fallado en tener temor de Dios, vamos a pedirle a Él que nos dé de ese espíritu de temor de Jehová, porque lo necesitamos de verdad. Necesitamos. Entonces vamos a hacer una oración y le vamos a pedir perdón al Señor, arrepentirnos por todo lo que hemos fallado, pero le vamos a pedir al Señor que Él ponga ese espíritu en nosotros, espíritu de temor, para que podamos honrarle, podamos refrenar nuestra lengua, hacer el bien. Todo lo que leímos esta mañana que Dios nos pide hacer, lo podamos hacer operando ese espíritu en nosotros, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Al final de cuentas, el espíritu es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. En una de sus manifestaciones es el espíritu de temor. Entonces pidámosle al Señor que Él traiga a nosotros ese espíritu y opere en nosotros. Levante sus manos, cierre sus ojos. Padre nuestro, Padre Santo, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos enseñas a través de tu palabra, y hoy hemos aprendido lo que dice ahí en este salmo, Padre Santo, acerca de aprender a tener temor de ti. Y en primer lugar, Señor, hoy nos arrepentimos, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que no te hemos honrado, no hemos sido temerosos de ti, Padre Santo, y necesitamos que nuestro corazón sea cambiado y sea transformado. Padre, te pedimos perdón, Señor, por toda palabra que ha salido de nuestra boca, todo aquello que no hemos refrenado nuestra lengua, por todo engaño y mentira que ha salido de nuestra boca cuando hemos hablado algo contrario a lo que está escrito en tu palabra, cuando no hemos hablado la verdad, no hemos expresado en nuestra boca, Señor, las verdades que están descritas en tu palabra. Padre, te pedimos perdón también porque sabemos, Señor, que con nuestras palabras no solamente te hemos ofendido a ti, Señor, sino que hemos ofendido también a otras personas. Hemos ofendido a nuestros hermanos con nuestras palabras, Padre. Por eso esta mañana te pedimos perdón, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a renunciar, Señor, a toda malicia que hay en nosotros, a desechar toda malicia como está escrito, Señor, a renunciar a todo engaño, Señor, que hay en nuestro corazón, Padre Santo, y a ser liberados, sanados, Señor, de toda mentira, de toda hipocresía, Señor, que hay en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy pedimos, Señor, también que se rompa toda maldición, Señor, que se había liberado por esa falta de temor, Señor. Toda la muerte, toda la ruina, Señor, que habíamos nosotros mismos provisto, Señor, por medio de no tener temor de ti, Padre Santo. Te pedimos hoy que se rompa toda maldición, porque escrito está, Señor, que Cristo ya nos liberó de toda la maldición de la ley, Padre Santo. Y Padre, desde hoy te pedimos, Señor, que deposites en nosotros ese espíritu de temor de Jehová que está en Isaías capítulo 11 versículo 2, que ese espíritu de temor de Jehová sea puesto sobre nosotros, en nosotros, seamos saturados, llenos de tu Espíritu Santo y con esa operación del espíritu de temor, Señor. Y Padre, también nos proponemos para que nuestra boca sea una boca santificada, nuestra lengua sea una lengua santificada. Nos proponemos también llenarnos y saturarnos de la verdad, llenarnos y saturarnos de
toda tu palabra, Padre Santo, para que tu palabra fluya, Señor, como un pozo de aguas, Señor, de agua viva, un río de agua viva de nosotros, Padre Santo. Nos proponemos, Señor, a saturarnos de esa bendita palabra, Padre. Padre, haz esa obra en nosotros, Padre Santo. Sigue haciendo tu obra, Señor. Seguimos creyendo, Padre Celestial, lo que tú has dejado escrito en tu palabra, que la obra que tú empezaste, tú la vas a completar, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesucristo, porque tú haces posible todo esto en nuestro corazón. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que toda esta palabra, Señor, que hemos leído hoy, todo esto que nos has hablado esta mañana, Señor, queda guardado en nuestro corazón, Señor. Prospera en nuestro corazón y da mucho fruto, Señor. Y ese fruto permanece para tu gloria, Padre Santo. Queda cercado, guardado, Señor, en nuestro corazón, blindado, Padre Santo, para que no pueda ser robada esa palabra, Señor, sino que permanezca en nuestro corazón para tu gloria. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un